Listo. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá, por estar en este espacio, por tomarse su tiempo para escuchar esta charla. Para los que no me conocen, la primera vez que están en este tipo de encuentros que hacemos desde Sono, Centro de Musicoterapia. Yo soy Luz María Correa, soy la coordinadora del área de formación en Sono Centro de Musicoterapia y más o menos desde el 2015, 2014 tenemos abierta este servicio de formación donde hacemos talleres, cursos en torno a la musicoterapia para las personas que han escuchado y que les gustaría como acercarse a esta disciplina. Tanto para los que ya son musicoterapeutas y quisieran, digamos, tener más herramientas. Creamos estos espacios y desde la pandemia empezamos a hacer estas charlas gratuitas porque hay personas fuera de Colombia que les interesa también nuestros talleres. Entonces, bueno, por eso bienvenidos. En esta ocasión estamos con Carlos Gómez para hablar sobre el tema de prácticas rituales y musicoterapia. En parte también, pues abrimos estos espacios para que conozcan todas las maneras en las que la musicoterapia puede ser abordada, ¿no? Desde tantos ámbitos o herramientas como en este caso las prácticas rituales, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a contar, Carlos Gómez. Él es magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en música de la Universidad del Bosque, investigador de músicas indígenas y caminante de la sabiduría ancestral. Su tesis de grado de maestría recibió mención meritoria por parte de la Universidad Nacional. Dicha investigación consistió en la incorporación de elementos rituales indígenas en una intervención musicoterapéutica con jóvenes víctimas del conflicto armado colombiano y fue presentada en el sexto simposio latinoamericano de musicoterapia en Panamá en 2018 y en el Congreso Latinoamericano de Musicoterapia en Florianópolis, Brasil, 2016. Fue docente de la maestría de la cual se graduó y conformó la línea de profundización en musicoterapia comunitaria entre los años 2016 y 2019. Ha realizado procesos musicoterapéuticos en diferentes regiones del país con víctimas del conflicto armado y personas desmovilizadas de grupos armados en proceso de reintegración social, entre otras poblaciones. En 2003 inició un proceso de investigación y vivencia personal con los indígenas Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, recibiendo conocimientos sobre la música y las prácticas rituales que buscan preservar y recuperar el equilibrio del sistema de vida. Y desde el 2016 se desempeña como músico y compositor del dueto Tamsayanca, influenciado por las músicas indígenas colombianas, sonidos de Asia y elementos contemporáneos. Entonces, bueno, aquí bienvenido Carlos, que aquí está con nosotros. Entonces, la dinámica de este encuentro es que yo tengo unas preguntas preparadas y si en medio de esta charla van surgiendo preguntas o lo que ustedes quieran saber, pueden escribirlo en el chat, ¿sí? Y ahí vamos respondiendo las preguntas, las inquietudes, lo que ustedes quieran saber en torno a este tema de las prácticas rituales y la musicoterapia, ¿listo? Bueno, entonces ahora sí, hola Carlos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Un saludo especial aquí a todos y todas que nos acompañan. Listo, bueno, entonces, pues ya que di una presentación tuya, ¿sí? Pero nos gustaría, bueno, me gustaría saber, ¿tú cómo llegaste a la musicoterapia? Porque tú eres músico de profesión, ¿no? Sí, yo llegué a la musicoterapia, a la maestría en musicoterapia de la Universidad Nacional, casi que 10 años después de haberme graduado como músico, y llegué a ella en la búsqueda de diferentes aplicaciones o de diferentes formas de utilizar la música
a como la conocía hasta el momento, ¿no? Hasta ese momento la conocía pues como el arte que sigo desempeñando también como intérprete, como compositor, pero también está el interés de buscar otras aplicaciones de la música, del sonido en otros contextos diferentes a lo puramente artístico, a los conciertos, grabaciones y todo esto, ¿no? Y en esa búsqueda entonces fue que comencé a buscar, a encontrar y fue cuando me di cuenta que existía esto de la musicoterapia, porque en realidad no tenía ningún conocimiento previo de esto. Y también motivado por otras de las cosas que leías anteriormente, y es la experiencia que ya tenía o la investigación y vivencias que ya venía desarrollando con comunidades indígenas, donde la música tiene un papel fundamental en las prácticas de salud relacional, bueno, cosas que quizás hablaremos hoy más adelante. Entonces esto lo vi muy relacionado con eso que descubrí en ese momento, que es la musicoterapia, y por esa razón llegué ahí, llegué a la Universidad Nacional con cero conocimientos de lo que era, y conociendo poco a poco y dándome cuenta que en realidad pues había muchas cosas en común con los intereses que yo traía. Ya. Sí, entonces digamos que tu interés por las prácticas rituales indígenas venía desde ahí, ¿no? Desde esa vivencia que tuviste en 2003 con la comunidad. Sí, sí, el 2003 fue como el primer acercamiento que tuve con las comunidades indígenas. Desde ese momento hasta ahora, hasta la actualidad, pues es una relación que continúa, es un aprendizaje que continúa, como cualquier saber, pues es algo que no tiene límites, ¿no? Mm. Entonces, sí, efectivamente en el 2003, cuando yo me estaba graduando de la carrera de música de la Universidad del Bosque, eh, planteé como tesis de grado un estudio de una de las flautas de esta comunidad indígena, que es de la Sierra Nevada de Santa Marta. En realidad, pues yo era como motivado a ir a ese lugar. Me llamaba a ese lugar, la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, sus comunidades indígenas, y encontré como por decir algo, el pretexto perfecto con la tesis de grado. Planteé una investigación muy sencilla sobre un instrumento, sobre una flauta que se llama huatcu o cuisi, y fui al sitio a hacer este trabajo, y en realidad, pues, claro que aprendí sobre la flauta y hice mi trabajo de tesis, pero más que todo eso, pues fue como abrir los ojos ante un mundo absolutamente desconocido, que me cautivó por completo, por el uso de la música, bueno, por toda su cosmogonía, por todo el estilo de vida y la sabiduría que hay ahí Mm. eh, en todas estas comunidades. Y pues claro, a partir de ahí fue que comencé todo este proceso que 12 años después, más o menos, en el 2004, 11 años después que entré a la música, 2014, que entré a la maestría, encontré entonces pues los puntos en común, ¿no? Pero sí, desde ahí comenzó todo. Ya. Y bueno, ya digamos, entrándonos más en el tema de las prácticas rituales, ¿qué es ritual? Desde lo que, o como tú lo abordas. Bueno, pues ritual en principio, eso viene, si no estoy mal, esta palabra tiene una raíz en latín, rit, que significa orden, ¿no? Ujú. Entonces, ritual no es más que organizar, que ordenar. Si hablamos de prácticas rituales, en ese término pues muy específico, estamos hablando de acciones que tienen un orden en particular. Eh, pero bueno, claramente esa palabra mm, se ha relacionado mucho más en contextos, puede ser contextos espirituales, contextos religiosos, contextos comunitarios. Realmente todos tenemos rituales, porque todos Mm. tenemos formas de organizar nuestra vida, de organizar nuestras acciones. Pero el concepto creo que se ha extendido más en esos contextos espirituales, sagrados, pero se refieren a eso, ¿no? A cómo
darle un orden y un sentido a esas acciones que hacen parte de un constructo que tiene que ver con lo sagrado, ¿no? Entonces, una misa pues, es un ritual, tiene un orden. Dentro de las comunidades indígenas, pues sus encuentros sagrados tienen un orden, tienen un sentido, y ahí es cuando se habla de ritual. Y de hecho, pues aquí ya vamos enlazando un poco, uno de los conceptos claves de la musicoterapia comunitaria que propone uno de los grandes autores, de los autores más importantes de esto, que es Stige, el noruego Stige. Dentro de sus categorías claves para investigar y entender de qué se trata un proceso comunitario está el concepto de ritual, porque también las comunidades en su actuar generan rituales, muchas veces conscientes, muchas veces inconscientes, pero, sí, pero en definitiva lo que van construyendo es formas organizadas, estructuradas y con un sentido de hacer las cosas, de relacionarse unos con otros. Entonces, pues ritual es un concepto súper amplio, pero ante todo tiene que ver con acciones organizadas, con un sentido y con una dirección determinada. Ok. Y dentro de la ritualidad indígena, ¿cuáles son los elementos principales que usan? Bueno, pues yo ante todo, lo que quiero compartir hoy y lo que compartiremos en el taller del que hablaremos más adelante, está basado en lo que yo he aprendido de esta comunidad, ¿no? De la comunidad Wiwa, el pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Perdón, que naturé. En la Sierra Nevada de Santa Marta existen 4 pueblos indígenas, ¿no? Que son los Wiwa, los Kogi, los Arhuaco y los Capuamo. Todo mi proceso ha sido directamente con los Wiwa. Por supuesto, he tenido contacto con personas de las otras comunidades, pero ese proceso de aprendizaje ha sido con ellos, y posteriormente tuve un proceso también de aprendizaje importante y de experiencia importante con las comunidades muiscas del territorio cundiboyacense, especialmente con la comunidad de Ráquira, en Boyacá. Entonces, todo lo que yo quiero compartir está basado en estas 2 comunidades en particular, que es lo que yo conozco, pero que también entiendo que finalmente son como matrices que, que vienen de un principio que se aplica a todas a muchas comunidades, incluso no solamente colombianas, sino americanas y en el mundo entero las comunidades nativas. Entonces, dentro de eso que conozco, para responder tu pregunta de cuáles son los elementos rituales principales en esto que yo conozco, hay muchas formas de ritualizar, hay muchas formas de ordenar. Digamos que uno de los propósitos principales de la creación de estas prácticas ceremoniales es la de crear espacios, acciones, momentos, prácticas, como decimos, que contribuyan al fortalecimiento de la relación entre las personas de la comunidad, entre las personas de la comunidad y sus territorios, y entre las personas de la comunidad y el ser espiritual o el ente espiritual. Los rituales van encaminados hacia eso, en, a grosso modo, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas. Hay unas donde utilizan elementos, materiales, algodones, piedras, cuarzos. Hay unos donde se concentra mucho en el silencio. Pero hay un estilo muy particular que es el que pues, más nos llama ahora, que es a través de la música. Porque la música y la danza, en este contexto se entienden como una sola cosa, son como el material perfecto o el lenguaje perfecto para contribuir en ese fortalecimiento de la relación entre las personas de la comunidad, entre la comunidad y su territorio, y entre la comunidad y ese ente espiritual. La comunicación se da de manera idónea a través de la música. Entonces, vuelvo a tu pregunta, pues los elementos principales son la música y la danza. El canto y la danza
En las comunidades indígenas se habla de canto para referirse a la música en general, no solamente a la música cantada con voz, como lo conocemos nosotros, sino cuando se dice canto se refiere a la música, porque el principio fundamental de ellos es, en la naturaleza todo canta. Entonces, hay canto de pájaro, hay canto de río, hay canto de sol, hay canto de laguna, hay canto de yuca, hay canto de mazorca, todo canta. Y asimismo, los instrumentos cantan, hay canto de tambor, hay canto de maraca, pero realmente se habla de canto y danza. Y esos son los elementos primordiales en la ritualidad que yo conozco, en estas prácticas rituales que favorecen pues esos objetivos de fortalecer las relaciones. Ya, y dentro de un proceso musicoterapéutico, ¿por qué te parece importante resaltar la ritualidad? Bueno, pues por un lado, ya habíamos mencionado que dentro del concepto de musicoterapia comunitaria, dentro de la idea o el enfoque de musicoterapia comunitaria, ya los grandes teóricos han planteado el término del concepto ritual como una categoría importante para entender las dinámicas de relacionamiento dentro de una comunidad. Pero claro, lo que estamos hablando ahora es más enfocado en esta ritualidad indígena concreta, ¿no? Entonces, ¿por qué veo yo que es importante? No creo que sea como una necesidad absoluta siempre en un proceso musicoterapéutico, pero sí veo que tiene unos aportes muy importantes, sobre todo en los procesos comunitarios. Por lo siguiente, como hablábamos ahora, como que todo el objetivo y el principio de esta ritualidad busca fortalecer estas relaciones, ¿no? Busca fortalecer relaciones entre los miembros de la comunidad, con el territorio y con lo espiritual. Es muy importante la relación con el territorio que buscan estas prácticas. Estas prácticas siempre entienden que el ser humano es un todo, está unido a un todo con la naturaleza, con su contexto, ¿cierto? Es un tejido. La vida es un tejido y todos somos puntadas de ese tejido. Todos, me refiero no solo a seres humanos, sino animales, plantas, agua, todo lo que existe. Por eso lo importante de tejer también en el mundo indígena y en las prácticas ceremoniales, el tejer una mochila, ¿no? Porque el tejer una mochila es crear, es de alguna forma mostrar cómo se construye y cómo está creada la vida. Todos somos pequeñas puntadas que estamos entretejidas por un hilo y formamos un todo. Entonces, la forma en la que yo me relaciono conmigo mismo, la forma en que me relaciono con los demás, va a tener una repercusión en el territorio, va a tener una repercusión en el contexto sociocultural, porque somos un tejido, estamos unificados. Y estas prácticas entonces lo que buscan es cuidar ese tejido, observarlo, ¿no? Analizarlo, cómo estamos en ese tejido. Por ejemplo, en una comunidad indígena que tienen su chagra, su huerta, tienen sembrado yuca, y la yuca salió mala, salió con gusanos, no se puede comer. Entonces, la comunidad se pregunta en qué estamos fallando, cómo estamos pensando, cómo nos estamos relacionando. Algo no estamos haciendo bien en nuestra relación, en nuestro pensamiento, y por eso es que la yuca está saliendo dañada, ¿no? Es algo muy práctico, pero que a la vez es muy profundo, porque lo que nos está diciendo es que todo tiene relación con todo. Entonces ¿por qué es importante eso en la musicoterapia? Porque la musicoterapia comunitaria particularmente, sí, en particular la musicoterapia comunitaria, ante todo lo que busca es promover, fortalecer las relaciones.
¿sí? La musicoterapia está basada en la salud relacional, la musicoterapia comunitaria. Hay diferentes niveles o conceptos o maneras de entender la salud, desde lo fisiológico, desde lo mental, desde lo espiritual y desde lo relacional. Tener buenas relaciones, tener relaciones sanas, ahí está el concepto, es salud también, ¿no? Tener relaciones sanas conmigo mismo, tener relaciones sanas con mi comunidad y con mi territorio. Entonces, ahí donde entra en juego, es donde entran en juego estas prácticas. Y estas prácticas me ofrecen una forma de fortalecer mis relaciones, no solamente con la comunidad, sino con el territorio donde habitamos, a través del canto y de la danza y bueno, y de otros elementos también, pues entonces hay una oportunidad muy clara y muy bonita de incorporarlo en los procesos musicoterapéuticos, porque en la musicoterapia estamos buscando lo mismo y a través de la música, ¿no? Entonces, ahí es donde veo la importancia y más que una importancia, una necesidad, es una gran oportunidad que tenemos al conocer esta ritualidad indígena, la manera como funciona y cómo entiende a las comunidades, cómo entiende el comportamiento humano, aplicarlo a esos procesos comunitarios. Y pues trae resultados muy interesantes por lo que yo he podido realizar. Ujú. ¿Cómo qué resultados, por ejemplo? Bueno, pues digamos que ahorita no quiero hablar de resultados como cuando uno muestra su investigación y dicen, mire, entonces el grupo A pasó esto y en el grupo B pasó esto y no sé qué y porque sí lo he hecho porque mi tesis de grado de la maestría pues consistió en eso, como tú lo mencionaste al comienzo, en la incorporación de elementos rituales, en un proceso de musicoterapia comunitaria con jóvenes víctimas del conflicto, donde hubo resultados positivos en su relacionamiento, en sus proyectos de vida. Pero más allá de esos resultados técnicos, a los resultados a los que me refiero es que evidentemente hay elementos que promueven la forma de relacionarse con el territorio y con los demás, ¿no? Por ejemplo, en este caso de mi tesis de grado, que fue con jóvenes entre 10, 14 años, que viven en Soacha. Soacha es un municipio pegado a Bogotá, ya no nos separa nada, estamos totalmente pegados. Y estos jóvenes vienen de familias que han sido desplazadas por la violencia. Ellos ya nacieron ahí la mayoría, pero sus padres y sus madres vienen de territorios lejanos de Bogotá. La mayoría vienen del Pacífico colombiano. Y llegan a esta zona, pues que es urbana, pero están en los barrios marginales, ¿cierto? En lo que se ya conoce comúnmente como barrios de invasión, las comunas, en Brasil le llaman a esto las favelas, ¿cierto? Este tipo de barrios. Entonces vienen en un contexto difícil, además de que tienen una historia difícil, dura, llegan a vivir en un contexto súper complejo de violencia, de inseguridad, de deterioro del medio ambiente terrible, porque viven en un lugar que en algún momento fue un lugar increíblemente hermoso, porque viven en las montañas altas, que en algún momento fueron páramos llenos de vida, de agua. Ahora están estos barrios, pues, llenando esos espacios. Y entonces también hay un deterioro ambiental fuertísimo, un desprecio por el territorio en el que se vive. Y estas prácticas, o lo que yo intenté hacer, porque fue mi primer intento de esta vinculación, dentro de las cosas que aportó fue relacionarse de mejor manera con el lugar en el que habitan y comenzar a resignificar el lugar en el que habitan. Porque si uno ve de entrada el sitio, pues es un sitio súper devastado naturalmente, un sitio gris, digamos, pero que igual tiene una memoria, porque los territorios tienen memoria de lo que el ser humano ha dejado ahí en años, siglos pasados.
Son lugares que fueron fuentes de vida, de lagunas, fueron sitios de origen, sitios sagrados. Entonces, el conectar a los chicos del proceso con esa historia, esa memoria que tiene el territorio, en el caso concreto de ellos, permitió que pudieran acercarse o comprender dónde están viviendo de una mejor manera, de una manera mucho más positiva, y también incentivándolos a cuidar ese territorio y entendiendo que la forma de cuidar el territorio es cuidándose a sí mismos, cuidando sus relaciones, porque somos un tejido, ¿no? Entonces, es una conclusión fácil a la que se llega, pero esa conclusión se llega a través de todo ese proceso musicoterapéutico, pero en el que incorporábamos este tipo de elementos que nos llevaban a eso. No sé si en este momento o más adelante pudiéramos mostrar detalles pequeños, videos pequeños o fotografías de lo que fue ese proceso, como para aterrizar un poco lo que les estoy compartiendo en este momento. Sí, claro, sí. ¿Lo hacemos ahora? O si quieres más adelantico, ¿sí? Voy acá a una pregunta que tiene Julián Granada. Dice, ¿qué Okay. significa la música para el pueblo Wiwa? ¿Algún mito de origen? Sí, la música, ¿qué significa? Bueno, mi experiencia me lleva, lo que yo he vivido, me lleva a pensar o a afirmar que la música es un elemento que es el elemento que ayuda a cuidar la vida. Es una forma de cuidar la vida, es una forma de prevenir y de asegurar de asegurar un bienestar y de prevenir un malestar. Es el lenguaje con el que nos comunicamos con los demás, con el territorio y con lo espiritual. Cuando uno llega a una comunidad, a un territorio, bajo su ley, digamos, lo primero que uno debe hacer, si recuerda el consejo, es cantar. Cantar me refiero a un canto, puede ser un canto de flauta, de maraca, como lo hablábamos ahora, ¿no? Un canto. Porque ellos lo dicen, cuando uno canta, está saludando a todo el territorio, no solamente a las personas, sino a todo lo que hay en el lugar. Hasta el animal, me decían ellos, hasta el animal del fondo del mar va a escuchar ese canto. Entonces, la forma en que uno realmente saluda de alma a alma, de ser a ser, es a través de la música, ¿no? Y lo que le preguntaba eran dos cosas, ¿no? ¿Qué significa? Y... ¿Algún mito de origen? Y sobre el origen de la música. Hay mitos sobre el origen de los instrumentos y de los cantos dentro del pueblo Wiwa, de la Sierra Nevada. Hay un ser mitológico, por decirlo así, un ser espiritual que se llama Matuna, ¿no? Este ser Matuna fue el encargado de enseñarle al ser humano la música, de enseñarle al ser humano los instrumentos, cómo se construyen los instrumentos. Bajo este concepto, ellos tienen muy claro que ellos nunca se inventaron la música. Para ellos este concepto del compositor no existe, porque ellos dicen, nosotros no nos hemos inventado nada. Nuestra música, nuestros cantos tradicionales, vienen directamente de Serancua. Serancua es la divinidad máxima que los enseñó al ser humano a través de Matuna. Esto lo que nos quiere decir es que son cantos de un origen supremamente antiguo, con una raíz absolutamente espiritual, porque en su pensamiento la música viene de lo divino, y ellos no componen. Sienten incluso que el acto de inventarse música es como meterse con un lenguaje sagrado, ¿no? Entonces, nosotros no componemos nada,
la música nos la enseñó Matuna, nos enseñó a hacer los instrumentos, tampoco nos los inventamos, sino nos enseñaron a hacerlos. Y nos dijeron, hagan la música, hagan el canto y la danza para cuidar la vida. Y cuidar la vida es cuidar las relaciones, cuidar el territorio, cuidar la relación con uno mismo, con su familia, con la comunidad. Eso es una breve reseña del mito grande que hay ahí relacionado con la música. Gracias, Carlos. Bien. Bueno, acá hay otra pregunta de Viviana. Dice, ¿cómo resignificas el lugar? Acá en Argentina serían las villas, pero hay, al igual que en Colombia, cuestiones que superan la realidad. Bueno, Sí. pues, Dime. no, pues bueno, no entendí esta última parte, pero sí, ¿cómo resignificas, cómo haces este tema de resignificar el lugar a través de un proceso musicoterapéutico? Sí, pues ahí donde me gustaría mostrar es unos fragmenticos pequeños. Listo, listo. Algo Entonces, breve. ¿te comparto pantalla? O sea, ¿me autorizas para compartir pantalla? Sí. Sí, por O, favor. O, sí. O si quieres me lo envías a mí. no, yo creo que aquí yo lo tengo, pues, Sí, porque mejor. no sé qué es más sencillo. Mejor yo te lo comparto, yo te comparto, te hago como coanfitrión. Vale. Sí, te voy mostrando, les voy mostrando y les voy contando. Aquí para compartir es pizarra o el desktop. Te sale en el centro compartir pantalla abajo. Sí. Eso, ahí. Me encanta compartir. Bueno, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, a ver, aquí tengo esto. Aquí está. Pero no está avanzando, ¿no? Ah, sí. Ah, pero no se está escuchando. Ah, sí. Bueno, Pues acá se ve blanco, no sé si los demás ven. voy a adelantar un poco. Sí, para Blanco, se ve blanco. Sí. Se ve la pantalla en blanco. adelantando para llegar al punto que quiero mostrar y ya vemos si sí se ve bien o no. Bueno, por ejemplo, esta es una parte bonita. Ay, O sí, sea, ya está play porque acá sale blanco. ahí no se está viendo. No, no me estoy viendo. No, no se ve. Que será lo que hace falta. Pronto tienes que cambiar la pestaña, o sea, estás en la pestaña de la ventana de documentos, de pronto ponerla en la ventana del video, si no estoy mal. A ver. A ver si lo logramos acá. Ahí ya se ve.
se ve la carpeta, La pantalla. ¿No se ve la pantalla? o sea, sí se ve pantalla, pero se ve la carpeta de de las fotos y eso. Aquí ya lo tenemos, creo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, gracias. Entonces, adelanto donde quiero ir para responder la pregunta con acción. Ujú, ujú. Estás componiendo. Acá. Entonces, bueno, hay una de las características importantes de todo esto de la ritualidad indígena es la conexión con los elementos de la naturaleza, con el fuego, la tierra, el agua y el aire. Esos cuatro son los que ellos manejan, ¿sí? Porque sé que otras culturas manejan otros elementos. Ellos manejan esos cuatro. Y cada uno de esos cuatro elementos tiene una relación con el interior de cada persona. De manera general, el vínculo es la tierra representa el cuerpo físico, el agua representa las emociones, el aire representa la mente, los pensamientos, y el fuego representa el espíritu. Entonces, la forma como yo manejo mis emociones se va a ver repercutido en el agua física, en el río que pasa por el lado de mi casa. La manera como yo manejo, estoy con mi cuerpo físico, tiene una relación con mi huerta, con la tierra en la que yo vivo. Entonces, una primera forma que yo encontré o que yo propuse para comenzar a buscar la relación con el territorio era haciendo conciencia de que esos elementos de tierra, fuego, aire, agua, están en nosotros. Y que al cuidar esos elementos que están en nosotros, estoy cuidando lo que hay afuera. Y viceversa, al cuidar lo que hay afuera, estoy cuidando lo que hay dentro de mí. Al cuidar el agua me invita a cuidar mis emociones. Entonces, esto fue una pequeña experiencia en la que invitaba a las chicas, porque en esta sesión había solo chicas, a sentir los elementos, ¿no? Un primer acercamiento. Entonces, pongo acá un poco de lo que fue este momento. Ahí estaban, bueno, no se alcanza a escuchar bien, pero ahí estábamos sintiendo el agua, ¿no? Como dicen ellos, ¿qué pasa si todo esto en lo que estamos es agua? ¿No? Entonces ellas comienzan a moverse de acuerdo a lo que sienten de cómo sería si todo fuera agua, si el agua estuviera dentro de cada una de ellas. Y claro, con una música que las acerque o con una sonoridad que las acerque a la idea de agua. Y ahora viene lo siguiente. Y de pronto, ¿qué pasaría si el piso se convierte ahora en fuego? ¿Qué pasa con el fuego? ¿Se está quemando? Bueno, entonces ahí ya el piso no es agua, sino se convirtió en fuego. Entonces, ¿qué implica? Entonces, bueno, eso fue un primer acercamiento, ¿no? Aquí todavía no hay como algo profundo, pero sí como empezar a decir, bueno, yo tengo una relación con el agua, yo tengo una relación con el fuego y así con cada uno de los elementos. Después de haber hecho algunas sesiones de este tipo, hicimos una bastante ritual. Siempre hay un ritual, una sesión de musicoterapia siempre es un ritual, siempre hay un orden, ¿no?
pero pensando en ritual de esta idea de lo indígena, de lo ancestral, hicimos esta sesión en la que estamos en círculo, en el centro hay una velita, una vela que representa el fuego, aquí no se ve en el video, no alcanza a ver si la tapamos nosotros mismos, pero en ese fuego estamos poniendo todas nuestras intenciones de lo que queremos, de la forma como queremos relacionarnos, de lo que queremos en nuestro barrio, de lo que ellas quieren en su barrio y en su familia. Eso es otra de las posibilidades que nos ofrece la ritualidad, y es entregar al fuego, a entregar a través del canto y de la danza, tanto lo que no queremos, soltarlo y entregarlo, como lo que queremos que suceda, entregarlo en pensamientos que visualizan lo que se quiere, ¿no? Entonces es un acto de reflexión, qué es lo que yo quiero y cómo lo lanzo a la vida, cómo lo lanzo al fuego, pero a través de un momento de reflexión, de interioridad y con la música, para lograr que ahí como que solamente había 3 o 4 chicos y chicas, para lograr que ellos estuvieran 30 segundos en silencio, no era fácil, ¿no? Ustedes saben cómo son y en esos contextos, pero aquí, después de todo el proceso que llevábamos, una vela, un elemento súper sencillo, y el propósito de centrarnos en lo que se quiere, también fue una forma bonita de aplicarlo y de comenzar a vincularnos de una manera distinta con el territorio. Bueno, y finalmente, ese propósito que se puso ahí, claro, ellos igual están ahí en su dinámica y riéndose y bueno, en lo suyo, ¿no? En su forma, pero se está poniendo ese propósito y no solamente estaba la vela, sino había unos cuarzos, unas piedras, y en esas piedras se está dejando el propósito desde el pensamiento y con la música. Claro, ahí estaba tocando solo yo, la invitación para ellas y para él, creo que había un chico, era algo más receptivo, ¿no? Desde lo musicoterapéutico, era escuche y reflexione y a través de la música envíe lo que quiere, transmítalo a este fuego y transmítalo a estas piedras, a estos cuarzos. Y luego entonces salimos a lo que ellos llamaban la loma, que es el punto más alto del barrio donde todavía no había casas, donde alguna vez hubo frailejones, lagunas, y eso trae de lo que nos enseña la práctica, las prácticas ancestrales, es ir a dejar esos cuarzos, esas piedras que están ya cargadas con el pensamiento, ir a enterrarlas a ese lugar, dejando allá los propósitos. Y más allá de ese acto ceremonial, pues ahí estamos también resignificando el territorio y promoviendo una relación diferente con el sitio. Para ellas, la loma era un sitio, por un lado, peligroso, por otro lado, un sitio para ir a fumar, para ir a tomar, era un sitio como esconderse, y aquí fuimos a entregar música, nuevamente con el mismo canto que yo les estaba proponiendo, pero para que ellas enterraran eso en el lugar, ¿no? Con todo lo que habíamos hecho anteriormente. Ahí lo que la chica que está a mi derecha en el video como con un palo, está ahí enterrando su cuarzo, ¿no? Yo me metí a... Ah, gracias. Ay, Dios mío. Ya, cariño. Está haciendo mi hueco. Entonces, bueno, eso es así, a grosso modo, la forma en que pretendí resignificar el territorio, entendiendo que el territorio es eso, tierra, agua, fuego, aire. Entonces, comenzando por ofrecerles experiencias que les ayudara a acercarse a que esos elementos están en ellas, que relacionarse con esos elementos de la naturaleza es relacionarse con el territorio, poner unas intenciones y llevarlas a ese lugar,
Y eso es súper significativo, o sea, ese acto de llevar una piedrita que has cargado anteriormente en otras sesiones, e ir y enterrarla allá en ese sitio que tenía otras connotaciones, pues hace un clic en el interior, ¿no? Y en la forma en cómo se relacionan con ese lugar y entre ellas, ¿no? Porque ya no están yendo a ese sitio a hacer lo que anteriormente hacían, sino están yendo a buscar una nueva forma de relacionarse y a cuidar ese territorio y a cuidarse a ellas mismas. Muy lindo. Bueno, una respuesta un poco extensa, pero tenía ganas No, de mostrar un poquito eso. y la flauta que estabas tocando ahí, ¿es esa flauta la que tú aprendiste o esa es otra? Es otra, sí, esa flauta que estaba tocando ahí es una flauta de caña que se usa Ya, en todo el mundo, pero esta particularmente es de esta zona de Cundinamarca, Boyacá, una flauta de caña de los indígenas Muisca. ya. Y la flauta tú de pronto la tienes ahí a la mano o como para conocerla? Sí, sí, Mm. claro. 5 segundos. La tengo acá. Bueno, fueron más de 5 segundos, pero acá está. Pues para los que conocen la música colombiana, pensarán, no tan equivocadamente, que es una gaita, ¿no? Yo no sé si alcanza a verse completa, porque es la misma idea de una gaita, la gaita de la costa atlántica colombiana, la famosa en la que se tocan las cumbias colombianas, de los gaiteros de San Jacinto Bolívar. Pero claro, esta flauta que viene de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, precisamente es la madre de la gaita del folclore colombiano. El folclore colombiano de la costa atlántica, cuyos instrumentos son las gaitas, que son estas flautas más grandes, como estas son las indígenas, son más pequeñas. Las gaitas, los tambores y la voz son como esos bonitos ejemplos del encuentro multicultural de Colombia y de América, ¿no? Donde están los tambores que vienen de África, el uso de la voz como se le daba en España, el concepto de la cantadora y todo esto viene más de allá, y el uso de las flautas indígenas, ¿no? Entonces el encuentro entre lo indígena, lo africano, lo europeo. Entonces estas flautas se llaman cuisi para los Kogi o Huatcu para los Wiwa. Es una cabeza construida de carbón y cera, que acá tiene en la punta originalmente es una pluma de pato. Hoy en día las hacen de un material un poco más resistente, como un plástico más resistente, y una caña, ¿no? Viene hembra y macho, es súper importante. La hembra tiene más orificios, no sé si se alcanza a decir. El macho solo tiene 2, acá hay uno tapado con una cinta. La hembra hace las melodías principales, el macho hace el acompañamiento. ¿Por qué hembra y macho? Porque es una forma de cuidar, mantener o recuperar el equilibrio. Hacer música en estos contextos siempre está relacionado con el cuidado de la vida. Por eso hay macho y hembra, para que siempre haya equilibrio. Siempre están las dos y viene acompañada de la maraca, que es lo característico de la cumbia del Atlántico. Sí, mira, acá estaba preguntando Patrick, en el caso de los Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿utilizan los tambores chamánicos en los rituales o depende de la región en el caso de Colombia? Tienen tambores, no sé a qué tambores te refieres, ¿cómo se llama? Patrick. Patrick,
No sé a qué tambores se refiere Patrick cuando dice los tambores chamánicos, de pronto si nos aclara, pero sí tienen dos tambores, un tambor que toca a las mujeres y un tambor que toca a los hombres, siempre buscando ese equilibrio de energías, porque lo masculino y lo femenino no solamente está en el hombre y la mujer, sino está en todo el territorio. En el territorio hay lugares de energía femenina, hay lugares de energía masculina, y el equilibrio entre esas dos energías es lo que hace que se cuide la vida. Entonces, bueno, hay un tambor de mujeres que se llama Kumuna, que es muy parecido al tambor alegre o al tambor llamador, que es un tambor de una sola membrana y destapado por el otro lado. Entonces, que el tambor de hombre se llama Baga, que sí tiene membranas por ambos lados. Es más como una tambora. Ya. Bueno, mira, acá otra pregunta. Dice, desde tu experiencia, bueno, ¿en qué se diferencia la musicoterapia de la sonoterapia? La musicoterapia, hay que partir del hecho que es una disciplina científica que tiene unos métodos, tiene unos modelos, tiene todo un historial de investigación, y básicamente requiere de la participación de un musicoterapeuta que se haya formado en esta disciplina científica y que sepa utilizar estos métodos, que seguro que muchos de los que están aquí conocen esos métodos, pero para los que no, son 4 métodos súper generales, que es el hecho de improvisar, componer, recrear y escuchar, ¿no? Lo receptivo. La sonoterapia, como tal, yo no la he estudiado, no la conozco a fondo, pero entiendo que es algo más relacionado con el sonido y no implica la utilización de estos métodos, ¿cierto? No implica la utilización de la improvisación, de la composición, de la recreación, de lo receptivo. Y por lo que alcanzo a entender, maneja un rol distinto de la persona que lo hace, del facilitador, que en el caso de la musicoterapia debe ser un musicoterapeuta formado en esto. En el caso de la sonoterapia no lo sé, no conozco esa acción como tal. Ok. Bueno, mira, otra pregunta de Santiago. Charry, ¿cómo intuyes qué tocar dependiendo del contexto, en qué notas piensas o fluyes? Bueno, cuando hacemos musicoterapia realmente no, digamos que uno no piensa en qué notas tocar, qué música tocar. En un proceso musicoterapéutico, si lo aislamos un poco del tema en el que estamos, que es lo de la conexión con la ritualidad, lo ideal es usar las músicas de los participantes del proceso musicoterapéutico, ¿cierto? Porque se trata de buscar una conexión a través de la música y lo que conecte a esos participantes, o sea, las músicas que a ellos les guste o las músicas que ellos tengan. Entonces aquí, en ese caso, en ese contexto, no debo ponerme a pensar qué nota tocar, qué instrumento tocar, qué melodía tocar, sino usar las músicas que ellos están trabajando, que a ellos les gusta, sean las que sean, ¿cierto? Ya cuando incorporamos esta idea de las prácticas rituales, si yo quiero usar las músicas tradicionales, son las músicas que hay, ¿sí? No debo pensar en la nota, no debo pensar en el tipo de melodía. Quizás sí sirve, si ya estamos centrados en cómo funciona el ritual, cómo funciona la relación del indígena con la música, es saber seleccionar qué cantos para lo que se quiere trabajar. Pues, por ejemplo, cuando se está trabajando en esa relación con el agua, con las emociones, entonces se usan cantos relacionados con el agua, el canto del pez, el canto del río, el canto del mar. Pero esto es por la connotación que la misma comunidad le ha dado.
porque si miramos rítmicamente o melódicamente va a ser muy similar al canto que tenga que ver con el fuego o con la tierra. Entonces, más allá de la melodía en sí, lo que importa es el significado que yo le doy y el significado que la comunidad le da. Y uniendo las dos vertientes de la musicoterapia y lo ancestral, y volviendo al trabajo que yo hice en mi tesis, esos son chicos y chicas que están súper acostumbrados y les encanta el reggaetón, la salsa choque, porque además está muy relacionado con su fuerza, con su tradición afro, ¿cierto? Y yo no podía ni quería desconocerlo. Entonces, todo lo que hicimos en un comienzo, si vieron un poco ahorita en el video, hay una sesión donde estamos bailando, pero bailando que era la música de ellos, el reggaetón, la salsa choque, y ahí donde viene el trabajo musicoterapéutico, resignificar esas músicas, porque para sus letras, las letras de esas canciones que a ellos les gustan, no nos servían para nada para lo que estábamos buscando, pero rítmicamente es algo que les da energía, que los conecta, que les da fuerza. Entonces, se trataba de usar sus músicas y a través de las otras experiencias que paralelamente íbamos trabajando, ir cambiando esos textos y ir cambiando esas letras, seguir usando la melodía, seguir usando el ritmo, pero ir cambiando la letra de una manera constructiva dirigida hacia el objetivo que queremos. Eso es, eso es una de las técnicas dentro de los métodos de musicoterapia, ¿no? La parodia de canción, tomar una canción y cambiar la letra buscando resignificarla, dándole otro significado. Entonces, más que la canción y la nota de la melodía, importa el significado que se le dé, que yo le dé y que los participantes, sobre todo, le den. Bien, mira, acá una pregunta de Edward, dice, ¿usas la energía de los chakras en tus composiciones musicales o sesiones de musicoterapia o te conectas más solo con los elementales? Particularmente ya en mi caso personal, sí trabajo la parte energética, o sea, también soy muy afín a las prácticas de meditación, a todo lo que nos enseña también Oriente, porque creo que en Oriente está la fuerza de estas prácticas, así como lo que hemos hablado de lo indígena tiene su fuerza. Creo que esta conexión con la energía, los chakras y todo esto viene de más de allá. Me conecta mucho, lo trabajo a diario, está en la música que compongo, efectivamente, pero es algo que no he trabajado ya en el contexto musicoterapéutico, en el contexto de esa unión de lo ritual con la musicoterapia. No sé, tal vez no tengo la investigación suficiente, no tengo la conexión suficiente y tampoco llegaba a esa pregunta, ¿no? Mi pregunta fue con esto ancestral indígena, con la musicoterapia y es lo que he trabajado. Ok. Bueno, listo, ya como ya pues ya es una hora pasadita desde que empezamos la charla, entonces pues para ir cerrando, como les comenté al principio, próximamente vamos a hacer un taller sobre todo este tema de ritualidad indígena y musicoterapia en el contexto comunitario. Entonces, pues Carlos, si nos puedes comentar un poquito más de qué se verá en ese taller. Sí, pues el taller es un taller teórico práctico que ofrece los conceptos básicos de estas dos columnas de las que hemos estado hablando, ¿cierto? Por un lado, va a ofrecer los conceptos básicos de qué es musicoterapia, en su enfoque comunitario, cuáles son sus métodos, sus principios, la teoría que hay detrás de esto, que es una teoría grandísima, estudiada desde hace muchísimos años. Paralelamente, estudiaremos entonces todo esto de la ritualidad indígena, cuáles son sus elementos, por qué se hace, para qué se hace, cuáles son sus fundamentos, la importancia de la relación con el territorio, las relaciones.
y veremos cómo se entretejen o cómo es posible, si se quiere, entretejer estos dos saberes en pro de los objetivos que se buscan en procesos sociales y comunitarios, ¿no? Entonces es eso, es el estudio de esos dos constructos y cómo se van entretejiendo. Y la parte práctica, por supuesto, pues es llevarlo a cabo, ¿no? Es tener la experiencia y es vivirlo en unas cuantas horas, la manera como estos dos saberes se encuentran y dialogan. Ujú. Sí, pues el taller tiene una duración de 8 horas, ¿sí? Va a estar dividido 2 días de 2 horas cada uno de la parte teórica y luego una sesión de 4 horas, esta es presencial, pero digamos las personas que no estén en Colombia, en Bogotá y que no, sí, que no puedan estar presencialmente, también se puede presentar de manera virtual para que lo vean, esta parte práctica. Entonces está esas dos opciones. Bueno, entonces pues muchísimas gracias, muchas gracias a ti, Carlos, por todo lo que nos compartiste y gracias a todos ustedes por haber estado acá, haber escuchado esta charla, haber, digamos, conocido un poco más si no sabían sobre musicoterapia y en contexto comunitario. Espero pues hayan aprendido de lo que nos compartió Carlos. Y bueno, este video va a quedar grabado en nuestro sitio de YouTube, que se los voy a compartir también en los próximos días para que también lo compartan con las personas que ustedes crean que les pueda interesar esta información y que quieran conocer más sobre musicoterapia. También tenemos otras charlas de musicoterapia en otros ámbitos. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, a ti, Carlos, y entonces nos estamos encontrando en otros encuentros musicoterapéuticos. Bueno, Luz María, muchas gracias y muchas gracias a todos, a todas por su compañía. Ojalá nos veamos en el taller. Sí, ahí los esperamos. Pues les voy a compartir también toda la información del taller para los que están interesados a través del WhatsApp. ¿Cuándo es? Es el 27 y 28 de mayo y el 3 de junio. La video, sí. Y les voy a compartir toda la información y bueno, y ahí nos estaremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, chao, gracias. De todo el horario y todo se los voy a comentar en estos días. ¿Listo? A todos los que están aquí es porque están en el WhatsApp, entonces ahí les estaré contando. Bueno, chao.